Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. Esta noche, y como siempre los tengo acostumbrados a todos ustedes, mi público, mi comunidad de Charla Legal, tengo una súper invitada. Y la idea de este episodio es como hacer algo poco convencional. Sé que se suele decir que parece a veces un cliché, todo este tema de cómo lograr hacer un episodio para un podcast que no sea tan convencional, especialmente cuando dos abogados se sientan a hablar. Pero el día de hoy, pues voy a poner por aquí para que la vayan viendo, dejo que la vean, Claudia Delgado, ella es CEO de Justy. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida a Charla Legal, qué nota tenerte por acá. Muchas gracias, Jordan, y también estoy súper emocionada de poder participar en Charla Legal, tu podcast. Qué nota. Bueno, cuéntanos un poquito, digamos, ya para arrancar, cuéntanos un poquito de ti, quién es Claudia, qué se dedica, hobbies, qué le saca el mal genio. Bueno, para contarte un poco de mí, y como bien dices, clichésudo, soy abogada, soy especialista en negocios internacionales. Como pueden ver por mi acento, soy venezolana, pero ya tengo más de 8 años acá en Bogotá. Me vine para hacer esa especialización en negocios internacionales y bueno, me terminé quedando. Inicié mi trayectoria profesional tanto en Caracas y continuó, gracias a Dios, acá en Bogotá, en el área de derecho tributario. Entonces soy abogada. O sea, toda mi especialidad práctica ha sido en derecho tributario, en temas de planeación, consultoría, litigio. Entonces, haz de cuenta que la típica abogada de firma, ¿sí? Que un día llegó y dijo, bueno, me aburrí, quiero saber qué más hay ahí, sobre todo porque como carrera frustrada tengo la economía, ¿no? Entonces yo quería mirar algo que tuviese que ver con temas de economía social y por tenerle miedo a los números, como que me fui por derecho y luego lo que hizo la vida fue llevarme por un camino donde tú sabes que en derecho tributario pues tienes que tener conocimientos tanto contables como numéricos y tienes que trabajar con el Excel y bueno, digamos que me empezó a ir bien en ese punto, en esa área y luego dije, quiero explorar un poco más la parte de qué significa gerenciar, qué significa administrar, qué significa tener el entendimiento completo de un negocio y qué significa, o sea, o cómo me definiría yo, Claudia, por fuera de simplemente mi profesión legal. Sí, o sea, como que dije, siento que tengo que complementar el derecho con algo más y que no sea nuevamente un LLM o una especialización en derecho porque esto no me está llenando completamente. Entonces, fue cuando dije, bueno, me voy por allá en el 2020 dije, estábamos todos en pandemia y dije, bueno, ¿qué me puedo meter a hacer? Y dije, bueno, voy a estudiar y me voy a poner a hacer un MBA. Voy a ver cómo me va con esto. Y nada, empecé el camino del MBA y me fue bien afortunadamente, pero todavía no lo he terminado. Pero sí me confirmó esto que me decía mi instinto de poder decir, bueno, esto no me está llenando, ¿qué más? A qué más me le mido? ¿O a qué más, o sea, qué más hay por ahí afuera? Y se me olvidó decir, y voy a dar otra vuelta, pero también, inclusive antes de hacer el MBA, empecé un programa de emprendimiento con el Founders Institute, porque entonces yo quería Ujú. crear mi propia Legal Tech. Sí, Entonces hice el programa, llegué hasta la mitad porque no tuve tracción en mi idea. Entonces yo ok. tenía una idea que la llamé Larky y quería hacer algo como lo que hace DoClick, o sea, quería plantillas o documentos que fuesen totalmente automatizables y que tú pudieses hacer tu contrato en línea y que no tuvieses como ningún problema. Cuando me di cuenta de que el tema de entrar en programas de emprendimiento no está, o sea, puedes hacer el pago del fee, puedes entrar en el programa, le puedes meter la ficha, pero al final del día tu idea tiene que tener una atracción y esa atracción comienza por tener clientes y hacer tu primera venta. En mi Sí, caso pasó que yo no llegué, o sea, yo no llegué a hacer la primera venta y como que mi landing page y mi idea como que quedó en un MVP muy crudo, ¿sí? Y luego dije, bueno, en otro momento, o sea, bueno, esa idea quedó ahí, ese proceso quedó ahí, igual me quedaron unos conocimientos y me quedó como la espinita, ¿sí? ujú, Seguí trabajando, seguí trabajando, o sea, le metí a otras cosas, o sea, me especialicé un poco más en mi área de derecho tributario haciendo consultoría y planeación patrimonial. Entonces, por ahí estuve entretenido un tiempo y luego vuelvo otra vez a la historia del 2020 con el tema del MBA.
Y por ahí el año pasado me sale una oportunidad, ¿sí? Catalina Hoyos estaba buscando una persona que tuviese un perfil, ¿sí? Para el área de emprendimiento e innovación. Ujú. Resulta, sí, resulta que yo estaba trabajando con compañías que estaban dedicadas al todo el tema de criptoactivos y estaba muy metida en temas de tecnología, ¿sí? O sea, independientemente de la industria en la que esté una sociedad, pues las necesidades legales y tributarias son básicamente las mismas. O sea, tienen una operación y necesitan saber entonces los efectos y cuáles serían como las alternativas de planeación. Sí, entonces no, más allá de decirte como que, bueno, sé y tengo conocimiento en el manejo de contratos de licenciamiento, pocas cosas de IP, yo lo que estaba metida era en, bueno, cómo se aterriza un negocio de criptoactivos acá en Colombia, o sea, cómo sacamos, o sea, cómo se internacionaliza un pequeño emprendimiento, una startup que, por ejemplo, me llegó, además que uno pues cree que el emprendimiento son estos grandes unicornios y al final el emprendimiento también es como la típica pareja que se metió en el negocio de fajas y ya estaba exportando a través de Amazon y entonces ya querían su LLC en Estados Unidos, pero entonces no sabían cómo hacerlo. Entonces como Sí. que chévere porque para mí las historias de emprendimiento, obviamente súper top poder decir que bueno, que uno asesora a Newbank y que uno asesora a Rappi y todo lo demás, pero como que yo siento que los emprendimientos de base colombianos son aquellos que son los más sencillos y los que están como the underdogs, o sea, como que o sea, los que son literalmente en el garaje de tu casa vendiendo online con un perfil de Instagram y bueno, y dele para adelante. Entonces, como que súper chévere también ver esa experiencia. Total del cuento es que me embarco en o sea, Cata me contrata para ser directora de emprendimiento e innovación en Godoy Hoyos y empieza, o sea, digamos que empieza todo un proceso de poder construir un caso y poder o sea, meterme en estos temas de emprendimiento y tal. Y conozco a Justi, ¿sí? Ujú. Entonces, claro, Justi nace en el 2021, también nace por ahí, ella estábamos, o sea, todavía no habíamos salido plenamente de pandemia, Sí. nace como una apuesta digital que conecta clientes con abogados para la solución de problemas legales. Y yo no sé si tú te acuerdas que por allá en el 2020, en el 2021, hubo como yo siento que fue una ola, un golpe de aire fresco, porque el hecho de que estuviésemos encerrados en la casa y que todo se tuviese que hacer digital, como que obligó, por ejemplo, obligó a la Cámara de Comercio, obligó a las notarías, en ese momento yo estaba haciendo muchos trámites con notarías y con la Cámara, pero obligó a hacer todo digital y yo siento que era muy buen servicio el que se prestaba digitalmente. Y bueno, y pues así esto, o sea, también encontrarte con tu abogado, ¿sí? Y descubrir que tú no necesitas, digamos que la presencialidad para poder llevar a cabo tus negocios, ni para poder Mm. reunirte con el abogado y lo demás. Entonces, claro, Justin nace en un entorno digital como una apuesta para conectar clientes con abogados para la solución de problemas legales, con diferenciadores claros que fuesen como no necesariamente el bajo costo, sino que también fuese un servicio de calidad y una garantía tanto para el cliente como para el abogado en la ejecución de ese servicio, ¿sí? Nosotros, o sea, en Justi trata de resolver un problema muy real entre clientes y abogados, que es que el abogado se desaparece o digamos que el seguimiento de los casos no es tan el del día a día. O sea, obviamente hay abogados que se diferenciarán en esa parte de la prestación de servicio, pero la realidad o la dura realidad es que cuando un abogado te empieza a decir como, bueno, se empieza como a desaparecer o no tiene nada frente a tu caso, ahí tú como cliente empiezas a decir, bueno, el abogado se me está perdiendo, ¿qué hago? Ajá. O inclusive, sí, o inclusive se te perdió y se te llevó la plata, porque además Sí. los abogados acostumbramos a que, como las obligaciones son de medio y no de resultado, entonces te cobro un 50% de anticipo sobre el valor de la propuesta. Y luego ya, claro, entonces el cliente paga el anticipo y luego, ¿qué pasó con mi caso, no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, la idea de tener una garantía tanto del lado del abogado como del lado del cliente resulta una unión de oferta y demanda muy atractiva y y así nace Justy. Antes de entrar a Justy, mira que hay algo que me parece bien interesante de tu historia. Y te lo decía y se lo he dicho aquí a algunas personas que les he hablado para que vengan aquí al podcast a contar muchas cosas, porque uno a veces subestima su propio recorrido, su trayecto, subestima como su historia, ¿no?
y tú no sabes a quién le puedes ayudar. Yo lo que he aprendido desde los 14 años que he trabajado en vainas en internet de distintas cosas es que tú vas a conectar siempre con mucha gente que puede que esté o cerca tuyo o en otro país, y que comparten intereses, que a lo mejor tienen los mismos dolores y demás. Y algo que me parece curioso de tu historia particularmente es que muchas de las personas que han venido acá de manera como honesta o genuina nunca han contado como la parte en la, o sea, digamos que te dicen, oye, ¿sabes que tuve un emprendimiento y fracasé? O sea, no lo saqué adelante. Y justamente hablábamos que de esas cosas es cuando, o sea, digamos, mi experiencia personal es que de los éxitos no he aprendido como tanto, sino más bien de cuando he tenido que justamente focalizarme en el por qué no me fue bien en esto, o en por qué no salió ese negocio, o en por cierto, en esos errores que te abren como mucho los ojos y te ayudan como a interiorizar y justamente a mejorar. De ese proceso que te pasa a ti con tu primer emprendimiento, que a mí me parece que ese tipo de iniciativas son geniales porque justamente solucionan muchos problemas que solemos tener o que suelen tener las empresas y demás. Eh, ¿Qué crees que te llevaste de ahí? ¿Que fue como ese conocimiento, ese aprendizaje, que justamente te permite hoy ocupar el cargo que tienes en Justy, que hoy en día pues, es una como de las Legal Tech más importantes de Colombia? Entonces, gracias por la pregunta, porque sí, no lo había visto desde esa perspectiva. Digamos que en el momento, o sea, suena cliché, pero es como atreverse, ¿sí? O sea, pensar Ujú, que tener esa resiliencia que yo creo que es importante, y sobre todo, y lo hablaba ayer también en el Justicast, poder resignificar la palabra fracaso. Entonces, puede ser que tú te metas por un camino y ese camino te llevó hasta un aprendizaje, pero el hecho de que entonces no lo completes no significa que o sea, que más adelante se vaya a completar un círculo, porque también son ujú, etapas, ¿no? O sea, si tú tienes muy claro un propósito, que es, por ejemplo, en mi caso, que yo me quería dedicar o sea, que yo, pues, obviamente en mi carrera profesional había encontrado mucha, o sea, como me gusta lo que hago frente al derecho, o sea, frente a lo que soy como abogada, al área de especialidad a la que me dediqué, pero me estaba faltando algo. El hecho de o sea, el hecho de poder comenzar un camino y digamos que tropezar y volver a seguir y no desistir en la idea principal o en la meta principal, que para mí sería como que al final tener un emprendimiento propio y lograr escalarlo máximamente, pues es simplemente un camino más de los que escoges. ¿Qué pasa? Para mí sí fue muy, o sea, obviamente te digo, para mí sí fue muy duro como que decir, sí, claro, participé en un programa que no terminé, o como que estoy en la mitad de la maestría y no la he terminado, como, ajá. o sea, eso sí es duro, sobre todo o sea, en la industria porque los abogados podemos ser duros, o sea, como que y en verdad los profesionales los profesionales podemos ser duros con nosotros mismos y entre nosotros, entonces también es Sí. como que O sea, hay eh, muchas veces que la competencia es como un poquito ruda, ¿no? O sea, es como muy salvaje el tema. Y a veces de uno como que de forma innecesaria. sí, no, de verdad, comparto 100% esa opinión, porque pues, o sea, y el camino, al final del día lo que te tiene que quedar, o lo que yo quisiera como transmitir como mensaje en el podcast, es que al final el camino es propio, ¿sí? A veces la comparación es odiosa, entonces como que uno lo que tiene que hacer es como que tratar de respirar profundo, no olvidar esa meta y tener esa resiliencia de decir como, bueno, si esto realmente es lo que yo quiero, que digamos que este fue mi caso en particular, eh, como yo quería dedicarme a algo del emprendimiento o hacer algo relacionado con el emprendimiento, sea directo o indirectamente, pues este camino propio se fue dando, pero hay que irlo buscando, ¿no? O sea, como que, listo, no funcionó lo del programa, entonces, ¿qué, o sea, por dónde me meto y qué consigo para poder hacerlo? Capaz no era ese programa, sino que era otro. O capaz, sabes que yo no lo, o sea, lo he pensado mucho, sobre todo este último trimestre, de si y era algo que también me comentaba un compañero ayer bueno, porque simplemente no empezar a vender algo de manera sencilla, o sea, como que por qué no empezar chiquito, ¿sí? Ujú.
e ir probando de manera chiquita hasta que, o sea, como que e ir trajinando esas ideas, porque yo creo que yo soy millennial, ¿sí? Y como Sí. millennial tengo un desespero por las cosas, o sea, como que yo siempre quiero que todo se dé ya y que todo sea maravilloso y tener los miles de millones en la cuenta y tal, entonces, y se me olvida un poco la parte del proceso. Y eso te lo digo sobre todo no lo quería atar a mi historia personal de migración, pero yo estaba desesperada por lograrla acá en Colombia y por lograrla acá en Bogotá, ¿sí? O sea, como Ujú. que te digo desesperada es que tenía como mucha hambre de que lo que yo había logrado en Caracas como joven profesional se me diera literalmente en las mismas condiciones y con los mismos privilegios acá en Bogotá. Y resultó que fue otra historia, o sea, como que eso fue otra historia o sea, y fue dura porque si bien tuve las mismas oportunidades, digamos que no me tocó, o sea, trabajé siempre en lo mismo, la escalera profesional que yo pensaba que se iba a mover más aceleradamente no resultó así. Obviamente hoy sí te puedo decir como que hoy estoy en un lugar que me gusta mucho y que tengo mucha satisfacción, pero en aquel momento yo no lo veía. En aquel momento yo era como, Dios mío, no sé, no estoy demasiado lejos de lo que quiero lograr. Entonces, sí te puedo decir que como historia personal, la idea es como, listo, si una cosa no te funcionó por eso que creíste que te iba a funcionar, busca la siguiente cosa, o sea, busca y migra rápido de esos temas que quieres buscar, porque al final también el camino del emprendimiento es así, ¿no? O sea, es mucho de como que probar, mirar qué te funciona y tal, probar, mirar qué te funciona y tal, y rodearte de gente que te pueda apoyar en el proceso, eso es como también importante. Y es que muchas veces cuando suceden esas situaciones de fracaso, uno a veces se da muy duro, ¿no? Yo he visto personas que se castigan demasiado cuando algo no sale, desde lo más chiquito a cosas grandes, ¿cierto? Y hay mucha gente que se castiga a sí misma y no entra como a profundizar realmente, como a retroalimentar, como qué fue lo que sucedió y a salir adelante o a sacar adelante el siguiente proyecto o a reformularlo. Y hay personas que justamente después de tanto, digamos, cierran la puerta y la dejan ahí cerrada. Nunca vuelven ni a intentarlo con otra cosa, ni en este caso, pues a ti se te presenta esta oportunidad en la vida, ¿no? Que es justamente llegas a Godoy Hoyos y terminas dirigiendo Justi. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué tal? ¿Qué tan chévere o qué tan harto es ser un director ejecutivo de un emprendimiento? Em, ¿Y qué te ha venido dejando como esa experiencia? Bueno, súper interesante la pregunta porque ha sido un camino exigente, pero también ha sido un camino gratificante. Ha sido un camino de también darme mucho lapo, pero de, de mucho apoyo o sea, de parte de los founders, que en este Ujú. caso, o sea, Justin nace de la mano de Catalina, nace de la mano de Juan Pablo, o sea, Justin nace como spin-off de Godoy. Entonces es como, es el hijo chiquito de Catalina y Catalina en enero dice, Clau, tengo que delegar el tema de la dirección de Justy, tú te le medirías pues a dirigir la operación y yo le dije, bueno, de una. Y siento que casó perfectamente esa como ambición de mía de poder tener como una legal tech y poder mirar o sea, cómo se mueve y cómo está, o sea, y cómo funcionaba el marketplace legal sin necesariamente incurrir en el riesgo de lo que implica ser un founder, ¿no? Porque ser un Ujú. founder, o sea, ser un founder es complejo, o sea, em, pues nada, o sea, no me voy a enterrar ahí, pero pues tú sabes que los caminos del emprendimiento, que sí, que el capital inicial, que sí el riesgo inicial, Ujú. que si voy a recibir inversión, que si no, entonces claro, este camino ya lo miro como directora y me da, o sea, como que me da mucha satisfacción porque esta parte, digamos que esta parte económica o de vivir del día a día, no, o sea, no me preocupa porque yo simplemente me enfoco en la operación, me enfoco en unos KPIs, me enfoco como en uno, o sea, me enfoco en cómo dirigir un equipo y bueno, y vamos para adelante. Entonces, claro, los retos que presenté dirigiendo esa operación han sido o sea, de diferente talante. Entonces, empiezo como por lo primero y lo más obvio y es como, listo, ¿cómo está la industria de Legal Tech acá en Colombia? ¿Cuáles son los competidores y qué tan grande es? Entonces, yo creo que los que estamos en esta industria y los que participamos en los eventos
de rigor, como toda esta, o sea, digamos que todos estos eventos de emprendimiento. Digamos que formamos parte como de un círculo de personas donde ya nos conocemos, tú muy bien Ujú. lo sabes porque estamos como en la asociación de Legal Tech y tal, entonces creemos que el mundo es eso. Entonces, claro, cuando miras otros ecosistemas como el ecosistema de México, el ecosistema de Brasil, claro, te encuentras como todo un mundo diferente, y digamos que en esta industria hay que sortear una cantidad de cosas en la que yo siento que todavía hay todo el campo para mejorar, iterar y salir con productos diferenciadores, porque mira que Justy como Marketplace viene a solventar un tema real, pero cuando ves entonces la atracción del usuario alrededor de esa solución, te encuentras un montón de cosas. Entonces, Ujú. entender al usuario, tener diferenciadores claros, tener un proceso y un flujo comercial que funcione, o sea, en Colombia como, digamos que en Colombia o ecosistema latinoamericano, con los temas del tercermundismo, pues obviamente eso es todo un reto y creo que es un reto chévere, ¿sabes? Porque, por ejemplo, barreras como la confianza, un pago Ujú. digital. Yo Sí. nunca imaginé que después de la pandemia, donde nos habíamos montado en un ecosistema digital, la gente me preguntara en el 2023 como que, oye, ¿y puedo ir a la oficina de ustedes? ¿Y puedo ir a encontrarme con el abogado? ¿Y puedo ir a hacerle el pago en efectivo? Sí. Entonces, entonces, Historias del día a día. entonces, claro, son historias del día a día que yo digo, Mm. pero oigan, pero es que venimos de que venimos yo creo que fue una prueba, sí, o sea, fue una prueba de la Matrix diciéndonos como, listo, La ¿qué pasaría beta. si encerráramos sí, si encerráramos a todo el mundo? Yo soy súper conspiranoica, pero bueno, eso No, está es para que otro podcast. inclusive en esa época hubo muchas historias de esas que se pusieron de moda, de lo que solía pasar como para, bueno, un montón de cosas que no vamos a tratar hoy. Pero no sé, digamos, ya que tocas ese tema un poco de que venimos de una pandemia, no sé si es percepción, o sea, si es una percepción solo mía, pero pareciera que con la pandemia 2020 se aceleró todo y de un momento para acá se Sí, desaceleró la total. transformación digital, la inversión en Legal Tech, la venta de Legal Tech y que inclusive ha conllevado que muchas Legal Tech que iniciaron hace varios años, a día de hoy ya no existan, ¿no? Sí, eso te iba a decir, o sea, como que todas estas estadísticas que dicen que de cada 10 emprendimientos, pues solamente 2 sobreviven y tal, entonces yo siento que es más duro en la industria de legal tech Sí. porque, y sobre todo acá en Latinoamérica, porque todavía estamos buscando, o sea, como que no solamente es buscar el tema de la búsqueda de capital, sino que lo que yo te decía, o sea, buscar product market fit, cuando tenemos estos reveses a nivel de cómo se comporta el usuario, ¿sí? Y luego ya propiamente poder escalar en el momento adecuado creo que resulta supremamente retador. Pero tú cómo percibes de pronto un poco el sector, ahorita hablamos un poco de México, Brasil, ¿tú cómo percibes el tema aquí en Colombia, ese ecosistema? Eh, No me quiero ¿Cómo ganar, ves o sea, bueno, tú? que yo no sé si o sea, no quiero ser como políticamente correcta, pero una opinión honesta que tengo, y esta opinión es súper personal, yo siento que el inversionista, como lo quieran llamar, o el shark propiamente colombiano y propiamente el ecosistema de personas que quieren invertir y que es netamente colombiano, es demasiado adverso al riesgo. O sea, como que digamos que si no es como la super legal tech que ya tiene como estas tracciones super, o sea, como que digamos que si no están dadas unas condiciones, no te van a invertir. Entonces Sí, me pasó mucho, o sea, no, digamos que Justy afortunadamente tiene fondeo propio, eso es algo que no pueden, o sea, como que o sea, se ha mantenido y o sea, se ha sobrevivido porque, bueno, hay fondeo propio, pero digamos que este año que exploramos mucho el tema de, listo, busquemos un socio estratégico, listo, metámonos en el mundo de Venture Capital, miremos cómo es, hagamos los pitches, hagamos el tema de inversión. Pues tuvimos un feedback, tuvimos feedback honesto, tuvimos personas interesadas, pero los potenciales inversionistas que se presentaron en dos casos fueron mexicanos, no fueron ujú, propiamente colombianos. De sí, hecho, o sea, la perfilación que hicimos con inversionistas colombianos era totalmente adversa, era impresionante, o sea, como que, y no tengo, o sea, como que, sí, o sea, es como,
yo siento que todavía falta que lleguen inversionistas a las arenas, o sea, que los mismos colombianos empiecen a competir con otro tipo de inversionistas que digan, ¿saben qué? Sí, te voy a soltar. Sí, te voy a soltar plata porque tu idea tiene tracción y porque no tengo miedo a perder la plata porque por Dios estamos en el mundo de emprendimiento también. Saber que tú vas a sacar una rentabilidad en el corto plazo es mentira. O sea, como que Sí, bueno, no te estoy diciendo que es mentira, pero digamos que lo que ha pasado con todo lo del Silicon Valley Bank, el tema de la depresión también, o sea, obviamente estamos en un año donde el contexto frente a estos unicornios, frente a estos desembolsos acelerados de plata, pues ya mermaron un poco. Y yo creo que sí estamos volviendo a un tema de que, claro, tenemos que pensar en la rentabilidad de los emprendimientos y dejar de quemar plata. Eso yo creo que tenía que venir en algún momento. sí. No sé si te viste el documental, perdón, aquí que hago un paréntesis, pero si no se han visto el documental de WeWork, véanlo porque pues obviamente lo que significa inflar los números y como que vender humo, realmente eso ya no cala, no solamente internacionalmente, tampoco lo hizo acá, tampoco acá lo pasó acá en Colombia, pero yo sí creo que los inversionistas tienen que entender que el camino del emprendimiento tiene que ser sostenible y que Claro. no vas a tener un retorno de la inversión o sea, necesariamente muy rápido. Como que eso es real. Mira que justamente hemos hecho como ese trabajo como de exploración, porque queremos, o sea, consideramos, y es con una apreciación personal, sé que muchas personas también lo comparten, que el mapa es como una especie de activo y referente que no tienen otras regiones, que sí tiene Colombia, por ejemplo. En México el mapeo es, no se ve, pero tiene muchas falencias, entre esas que lo vine también hablando como con gente que sabe de ventas, que sabe de Venture Capital, y no sé si te acuerdas, en el evento en el que nos conocimos, que fue en un evento de la Asociación Colombiana de Legal Tech, ahí tuve la oportunidad de recibir como algunos comentarios sobre los cuales la siguiente semana quiero hacer un ejercicio con una persona que sabe de ventas, que sabe vender servicios legales online y demás, porque se dio cuenta que ni siquiera se tiene muy claro qué es lo que quieres vender. O sea, que muchos startuperos, legal tech, ¿cierto? No están como en la onda de justamente cómo mejorar eso, tampoco de, uy, se está yendo la luz. ¿Tú me escuchas bien? Sí, perfecto. Se me Sí, están tuviste asustando. como que se apagó y prendió, pero ya volvió. Estas son, no quieren Problemas que hable de esto, no quieren que hable de si esto. estemos en Halloween. La Matrix no quiere que hable de esto. Eh, Te decía, no, y te decía que justamente queremos darle como un cambio y darle como mucha más seriedad a este tema para justamente poder tener una información útil para que los startuperos, el sector legal tech, se pueda vender mejor, ¿cierto? Es decir, como que tenga una, una solidez que le permita irse a donde los inversionistas y tengan una información importante. Pero también me doy yo cuenta, por ejemplo, que hay legal techs que no quieren compartir información, así como hay muchas firmas que no comparten información, por ejemplo, de facturación y demás cosas, o sea, información que es atractiva. ¿No? Digamos que si tú vas a buscar capital, pues ¿qué te van a pedir? Justamente después de eso, esas inversiones tan riesgosas como un WeWork, como lo que vimos con esta empresa de, de blockchain que se desplomó y que después de eso se desplomó todas las monedas, todos los criptoactivos se fueron a la B y justamente porque de la información que daban pues no era real y nosotros sentimos que hay un poquito de eso, la verdad. Hemos hablado como con mucha gente y sentimos que el ecosistema hay un poquito de humo y eso no beneficia a la gente que le está trabajando seriamente a sus productos tecnológicos y Y yo demás. creo que también, totalmente de acuerdo, además creo que es un tema de expectativas, porque digamos que cuando vas a participar en estos eventos de Venture Capital, lo primero que te piden es como que, bueno, ¿y cuántas ventas al año? ¿Cómo es tu Ajá. ARR? Tu churn y cuál es tu NPS, entonces como que empezamos ahí con términos también en Sí. Spanglish. O sea, como que y cuál es tu CAC y cuál es tu lifetime value. Entonces, como que uno como, man, o sea, como Mm, que hold your horses, sí, o sea, como que, o sea, como que listo, demos la información que es, pero yo también creo que se manejan como expectativas muy altas en la industria, como que si no tienes una super tracción, como pasa, o sea, que digamos que yo creo que es por industria, sí, porque por ejemplo, cuando tú te vas a fintech, no necesariamente
O sea, ahí se están esperando como unas rentabilidades, o yo creo que está mucho más maduro desde el área fintech, pero yo creo que tener las mismas expectativas de la industria fintech, por ejemplo, hacia la industria Ajá, legal tech es como que real. Entonces, como sí. que, o sea, si te digo como CEO, somos muy transparentes con el tema de las cifras, pero también, o sea, yo a veces te digo que comparto con miedo porque siento que voy a ser juzgada por mis números, o sea, por parte del inversionista. Por lo que te digo, porque lo que siento es que el inversionista a veces ve mucho el número y eso está bien, o sea, para eso, para eso están, pero que son, yo creo que el inversionista colombiano propiamente es adverso a ese, o sea, a ese riesgo que representa. Entonces, probablemente queramos, o sea, nutrir ese ecosistema con inversionistas que estén viendo más la idea de negocio, que estén viendo más un poquito las proyecciones, que estén viendo realmente la potencialidad del mercado, ¿sí? Y la potencialidad de la solución a largo plazo, porque a veces lo que te quiero decir es que, bueno, ¿por qué no ha crecido más la industria? A veces también es un tema de Ujú, presupuesto. Yo siento que, bueno, esa es una cosa que no hemos hablado. Yo creo que hay barreras importantes que se tienen que quebrar con la tecnología y el derecho. Acuérdate que esto, o sea, por ejemplo, o sea, lo que hace propiamente Justy va de la mano de romper una barrera de confianza, entonces de poder hacer primero, de hacer un pago digital, luego encontrarte digitalmente con un abogado y o sea, el hecho de no tocarlo, no tenerlo ahí, como que pareciera que generara unas barreras que al final sí están, o sea, lo que nos hemos dado cuenta en ese product market fit es como listo, cómo transmitimos confianza porque inclusive en algo tan sencillo como sería levantar un teléfono y decir, hola, ¿cómo estás? No sé qué, lo que nos hemos dado cuenta en el proceso de ventas, y a propósito que me hables del proceso de ventas, me encantaría contarte un poco más de ese journey de Justy, porque sí, o sea, porque hemos probado demasiados esquemas de ventas para ajá. precisamente eso, transmitir la confianza necesaria para que la gente diga, esto sí es real, o sea, esta gente sí es real, sí es seria, no me van a estafar, o sea, como que no vamos a tener nada alrededor de, nada, por ejemplo, nada que genere desconfianza alrededor. Y eso ha sido ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, hasta que dimos con una fórmula que sí nos está funcionando súper bien para la conversión, ¿sí? Ujú. Y es que tú no crees, de pronto te lo planteo acá, yo sé que muchas veces uno no le presta bolas como a eso, porque, digamos, para mí todo este ecosistema es bastante atractivo. Digamos, el sector legal como sector económico mueve mucha plata año tras año aquí en Colombia y cada vez se mueve más plata. El problema está en que se podría mover más, ¿no? O sea, el problema está en que si tú buscas eficiencia, le metes tecnología, va a ser un sector mucho más productivo y obviamente más atractivo. Pero no sé tu opinión desde tu perspectiva. No sé si crees que a veces nos jueguen contra, digamos, la percepción que tiene la gente cuando le hablan de algo legal, de un abogado, de un servicio legal, que Horrible. es todo negativo, que se me aparece el coco, que, ¿no? Es que exactamente, o sea, como que yo tratando, o sea, bueno, y todo este año revisando con el equipo, y ha sido como una retroalimentación que no solamente hemos tenido en Legal Hackers o en Alco, sino también como internamente desde nuestra área de impacto, es como un tema de, perdón por el Spanglish, pero como de adulting, o sea, como que el tema de la responsabilidad, no solamente financiera, o sea, la gente como que se abruma, ¿no? Entonces, tienes Ujú, responsabilidades financieras, que es como, bueno, tienes que ser un adulto responsable, que o sea, tiene que llevar al día sus deudas, tiene que aprenderlas a gestionar, tienes que aprenderlas a invertir, y en eso hay, o sea, y en eso hay un ecosistema de actores importantes, como por ejemplo Colectivo Millennial o Mis Propias Finanzas, que se han dedicado como a todo este tema de educación y coaching alrededor de los temas financieros, de que uno se pueda gestionar alrededor del dinero. Yo siento que hace falta algo así, pero para lo legal. Entonces, claro, sí. hay gente que nos llega como, oye, es que yo llevaba 8 años con esta persona y pues se fue de un día para otro y me dejó embalado con un crédito. Yo estaba casado, o sea, era como que la gente, o sea, como que siento que la gente se embarca como en este proceso de adultez donde empieza a tomar decisiones y no sabe que estas decisiones tienen unas consecuencias legales. Sí. Y cuando empiezan en ese proceso personal de descubrir, sí, o sea, de descubrir qué tienen que hacer, vienen muy perdidos. O sea, a Justy llega gente muy, ¿cómo decirlo? O sea, sí, o sea, hay desorientación, no saben qué hacer, lo ven complicado, lo ven caro, ¿sí? Y Ujú, sobre todo, un tema que ya no depende del sector privado, por así decirlo, o de mi solución, que es como
el concepto de justicia en este país está muy devaluado. O sea, tenemos conceptos que están muy devaluados y precisamente cuando yo te comenzaba esta conversación diciéndote que era como un aire fresco el tema de la pandemia porque o sea, hubo una sensación de que nos montamos sobre lo digital, este año sentí como que el tema de la reversa y a mí ahora ya me están pidiendo hacer trámites presenciales y yo decía, claro, cuando la gente siente que su trámite va lento o que la justicia va lenta y que las soluciones tecnológicas que hay alrededor de eso no pueden solucionarse, yo siento que ya involucra otra conversación donde sector público y sector privado se puedan sentar para que o sea, para que, claro, para que pueda existir nuestro ecosistema también necesitas un sistema de justicia robusto y un Claro. sistema burocrático, o sea, si lo quieres llamar así, un sistema de gobierno, un sistema burocrático que sea eficiente también, o sea, como que, mira que nosotros participamos este año en el Legal Tech Challenge, o sea, con la Universidad de los Andes, donde Sí. estuvo, o sea, donde participamos con actores del gobierno y se nota que hay una agenda política, o sea, hay una agenda política y hay un presupuesto asignado para eso, pero siento que viene o sea, el proceso viene muy lento, o sea, es como, sí, o sea, que yo siento que para que existan soluciones de legal tech robustas, la gente quiere combinar eso con un tema de gestión de gobierno que sea eficiente, ¿sí? Porque mira, y eso, o sea, además que estamos hablando de temas mundanos, o sea, tú vas a Ajá. reclamar unos medicamentos con la EPS y no sabes por dónde, o sea, ni siquiera yo sé por dónde empezar. Entonces no sabemos si la solución es un chatbot o no sabemos si la solución es un derecho de petición o lo que es más triste todavía, que es que lamentablemente o sea, en este Colombia, en nuestro país, pues, o sea, todo se resuelve a través de una tutela y es como, no, no, o sea, yo, por ejemplo, yo que soy abogada, se me para el pelo cuando la solución es la tutela, porque yo digo, no, tenemos que buscar otro mecanismo, tenemos que buscar el tema de la negociación o tenemos que buscar otra manera de resolverlo porque o sea, Sí. gracias que existe la tutela, pero como que no todo lo legal o sea, me parece un poco mediocre decir que todo entonces se resuelve con tutela. Entonces, bueno, pero, o sea, como diríamos, ese yo creo que ha sido como el desafío que está ahí o la barrera que yo veo, o sea, el concepto de evaluación de la justicia, el tema de que lamentablemente las instituciones y la solución, o sea, una cosa que debería ser procesos rápidos termina siendo infinitos, y que entonces las soluciones de Legal Tech tienen que gestionarse alrededor de esos desafíos, ¿sí? O de esas, si lo quieres llamar desafíos, barreras o, bueno, impedimentos. No, y ahí tú tocas algo bien importante y es justamente el usuario. Más allá de que el usuario viene, digamos, el ciudadano colombiano, como la mayor parte de los países de tercer mundo que están en vías de desarrollo como Colombia, tienen un problema particular y es que justamente no, digamos, así como no tenemos un conocimiento básico de nuestro modelo, sistema financiero, cómo funciona la economía de nuestro país, ¿cierto? Para entenderla más o menos bien, no sabemos cuándo tenemos un problema legal o cuándo podemos tener un problema legal. Cuándo tenemos que ir ante un abogado, porque también hay que decirle a la gente que hay muchos trámites que no necesitan abogados. El problema es que del desconocimiento, de la desinformación, hay gente que no le queda de otra, o es que o es muy lento, o es muy demorado, o me ponen tecnicismos en los formularios y me toca llamar a un abogado y me sale más costoso un trámite que debería ser sencillo, como por ejemplo una reclamación en temas de derecho de consumidor. Me parece que ese sistema es súper complicado y tú hablas con los funcionarios de la SIC y los funcionarios de la SIC te dicen, eso está hecho para que la ciudadanía lo use. La ciudadanía no lo puede usar porque ya te piden pretensiones y cuál es la vulneración de su derecho y escriba no sé qué detalladamente y el perjuicio y no sé qué, ¿no? Claro que ahí es donde viene el tema del diseño del derecho alrededor, o sea, alrededor del usuario, o sea, user-centric services, el derecho tiene que acoplarse a eso. Lo que pasa es que o sea, lo que pasa, ahí yo te voy a decir dos cosas. Entonces, claro, los abogados tradicionales tenemos una forma de hablar, un lenguaje, un tema y sobre todo, por ejemplo, yo que soy abogada de firma, pues yo, o sea, obviamente yo venía de esta cajita estructurada donde yo tenía que hablar de determinada manera, conocer, o sea, manejar muy bien la parte técnica, pero cuando tú te enfrentas, o sea, cuando tú le explicas a tu cliente que es una persona que no, o sea, que tú no le puedes hablar, o sea, tú no le puedes hablar de una forma que él no entienda, entonces digamos Claro. que el abogado viene a hacer puentes de comunicación y eso es demasiado importante, entonces como
Y sobre todo, vuelvo al tema de ventas tuyo. Cuando tú dices, efectivamente, encontramos que las legal techs no saben qué quieren vender, es que viene también por esa barrera del lenguaje de que nosotros o sea, partimos de un sesgo de industria de, no, claro, es que él tiene, o sea, todo gira alrededor del derecho, todos, o sea, todos tienen que resolver alrededor del derecho y todos tienen que manejar la terminología. No, no. Entonces, esa parte sí es bien interesante porque tenemos que generar, eso es lo que te digo, ser un puente, no ser un obstáculo también alrededor de eso. Cuando tú me hablas de ese tipo de herramientas como la SIG y eso te puedo dar muchos, o sea, te puedo dar muchos ejemplos alrededor, o sea, inclusive personales. A mí, mira, Ujú. a mí este año me hicieron lo que llamaban Colombia un tema de ingeniería social. Es Ok. como que odio el término porque básicamente lo que te están diciendo entre líneas es como, pues usted cayó, o sea, usted cayó como un bobo por no hacer grosero, o sea, como que usted cayó como un pendejo, o sea, Sí. y yo, y te lo juro que yo soy, o sea, yo considero que soy una persona como que bastante consciente y coherente e inteligente o sea, y nunca, o sea, nunca me pasan esas cosas, pero ese día me cogieron con la guardia abajo y simplemente me empezaron a quitar, o sea, me empezaron a quitar plata. Y yo, o sea, solamente me di cuenta como hasta un punto final de la llamada, donde me dijeron, no se meta, o sea, no se meta en su sucursal virtual, sino hasta después de 2 horas. Mm. Y yo, como, esto no, Sospechoso. está sospechoso. Efectivamente Sí. resultó que me quitaron la plata, pero lo que, por ejemplo, si esto le hubiese pasado a otra persona, la persona, a mí Bancolombia me dijo al principio como no le va a devolver el dinero. O sea, usted cayó en un proceso de ingeniería social y lamentablemente fue su culpa. Yo dije, ¿saben qué? Esto no se va a quedar así. ¿Qué hice? Pues busqué jurisprudencia, hice un derecho de petición súper robusto, logré demostrar que efectivamente, pese al tema de ingeniería social, pues, o sea, Bancolombia me tenía que responder. Pero yo digo, claro, yo te pongo esto como ejemplo porque cuando las personas, independientemente de su profesión, tienen las herramientas para el reclamo y tienen la educación, dicen, yo no voy a dejar eso así, que es un hashtag muy importante que usa el Justi de no deje así. ¿Por qué? Ujú. Porque hay un miedo, hay un miedo del ciudadano común de decir como, me dijeron que no, bueno, ya, dejo eso así. O, este proceso es demasiado complejo, voy a demorar toda la vida, bueno, dejo eso así. No, esto no lo voy a poder hacer, o bueno, allá se verá. Dejo eso así. Entonces, claro, el hecho de que, o sea, el hecho de que tanto abogados como las mismas situaciones, instituciones públicas y privadas pongan barreras al tema, o sea, para resolver los problemas, como que hace también que la gente pierda la fe, pierda la confianza y diga, o sea, y diga como que, ay, ¿sabe qué? Yo voy a resolver eso de otra manera o miro cómo hago. Por ejemplo, eh, este año ha sido un año para las personas naturales comerciantes, un año de insolvencia, o sea, un año duro económicamente. Y por ejemplo, mientras en Estados Unidos es súper normal declararse en bancarrota, o sea, una persona Ujú. natural puede declararse en bancarrota, pues, obviamente tiene que hacer un proceso burocrático donde tiene que hacer una cantidad de formularios y tal, no sé qué, pero al final puedes surtir tu proceso y puedes tener tu acompañamiento. Acá digamos que es súper complicado. O sea, como que acá declararse como insolvente con persona natural, pues mal. Entonces, claro, las cámaras de comercio han tratado de vender ese servicio, pero, por ejemplo, los fees pueden ser altos o el proceso inclusive cuando lo hemos visto es complejo. Ujú. Entonces, claro, hay totalmente la razón de que, mira, una cosa tan fácil como es como, mira, ¿sabes qué? Me declaro en bancarrota. No, no, por favor, denme un respiro, mis acreedores, por favor, denme un respiro. No, eso no se puede, o sea, como que eso no es tan sencillo de hacer. No, y tú ahorita muestras una vaina que te la voy a plantear y yo sé que nos vamos a reír porque nosotros, claro, nos damos cuenta que hay procesos que evidentemente son complejos para un ciudadano que no tiene el conocimiento, ¿cierto? O que no tiene de pronto a quién preguntarle, que eso es raro porque hoy en día hay más abogados, o sea, yo siempre tengo el dicho, tú escupes una pepa de naranja y te salen un árbol de naranjas y 100 abogados. Es una cosa bárbara. Pero Es que fíjate Colombia es el que segundo país cuando... con más abogados. Exacto, exacto. Y a mí me parece que eso es un problema, ¿no? No sé, es una perspectiva. O Eso es sea, un tienen... problema, eso es sí. o sea, o sea, no digo yo para nosotros como abogados, sino para el propio país. O sea, como que no tiene tantas ventajas de lo que debería ser, pero bueno. Que justamente, digamos, estamos acostumbrados a procesos tan complicados y cuando tú, por ejemplo, mencionas lo que hace Justy.
venga, va a poder hacer sus pagos en línea, consultar a su abogado en línea, no necesita desplazarse, no sé qué. A la gente eso le parece raro y le genera desconfianzas. Entonces es como la antítesis de lo que nosotros queremos hacer. Y chistoso, o sea, es muy chistoso, o sea, Oye, total. Te puedo, o sea, quería aquí hacer un paréntesis de algo que me llamó, o sea, de que me llama la atención lo que me dices de que es un problema de que en Colombia exista tantos abogados. ujú, Sabes que la primera percepción que me dio como venezolana cuando llegué a Colombia, también otra abogada, o sea, como que, y también siendo abogada y queriendo convalidar mi título, que eso fue otro chicharrón, otro camello del cual puedo hablar eternamente, pero es el hecho de que aquí existe sobreregulación. ¿Sí me ajá, explico? O sea, sí, y existe mucha incoherencia, o sea, en esta sobreregulación existe mucha incoherencia. Entonces, cuando también tienes un país que sobreregula todo, después no tienes un proceso y un camino claro. Entonces, a veces lo que quieres es simplificar y tener premisas fundamentales alrededor de un tema que se puede resolver legalmente, en vez de que si el decreto es la resolución y entonces la resolución se contradice con el decreto y luego la ley, o sea, como que el principio de la ley superior pues no le da la razón a lo que se subreguló. Entonces, como, sobre todo en derecho administrativo, eso, o sea, como que eso es súper, o sea, como que, wow, o sea, esas son de las cosas que como abogado digo, esto me impresiona, o sea, como que esto, porque se entiende, yo siento que hemos sentido como la evolución del derecho, o sea, no por el hecho de de mantenernos actualizados frente a la legislación, significa que no existan como estos temas de sobreregulación. Entonces son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que Colombia, o sea, los países en general, no pero en el caso específico de Colombia, se puede mantener actualizado, pero en ese mantenerse actualizado tiene que mantener como una línea, o sea, como una línea coherente y común. O sea, como, sí. sí, Tampoco es llegar al que, extremo de Venezuela, ¿no? O sea, Venezuela tiene un ah, código de comercio que está súper desactualizado, o sea, que es como de 1900 y algo, o sea, como que es uno, o sea, es de los más viejos, pero esas normas no han cambiado, ¿sí? O sea, tampoco quiero llegar a ese extremo, sino que también marcar la diferencia de que mantenerse actualizado es muy distinto a sobreregulación. Y eso creo que es una de las cosas que sí noté como abogada, pues no colombiana. no, pues es que aquí hay una ley que te dice cómo debes interpretar cuando en otras leyes se refiere a los días. Entonces, es una ley viejísima. Y hay una ley, y tú entras a mirar la Gaceta de Presidencia de todas las leyes que sancionan una ley para conmemorar a Diomedes Díaz, para conmemorar a no sé qué, leyes, salen leyes de 3 artículos y siguen, salen y salen y salen y salen, salen leyes todos los días sancionan leyes de ese estilo y uno es como... Pues, si la ley es general, si la ley es para todo mundo, ¿cierto? Las características también eso genera muchos problemas porque a la larga para uno como abogado, por eso es que también es cierto que la información es poder y se ve mucho en nuestro gremio, o sea, un abogado que sepa investigar, que sepa encontrar, que sepa ir como al detalle, a la minucia, tiene un plus y eso de pronto no lo hace mejor abogado, pero ya le da una ventaja, ¿cierto? Entonces, y eso justamente lo genera eso. Oye, y te iba a decir que obviamente nos salimos del mundo del emprendimiento y de ventas para entrar en un tema netamente legalista, pero es que a mí me preocupa y aquí ya voy a empezar a hablar como cuchita, de las nuevas generaciones que están viniendo y que se están graduando de derecho, la capacidad de análisis ha mermado, o sea, ha reducido. Y la capacidad de atención también, en general en cualquier profesión, pero digamos que en derecho que uno necesita atención al detalle y poder leer grandes volúmenes de información, me preocupa. O sea, como que, digamos que o sea, sí me preocupa. Eso es Porque culpa de claro, tú tienes TikTok. Tú tienes la inteligencia artificial que te va a poder traducir mucha información en muy poco tiempo y te va a poder dar las premisas generales, pero sí, pero lo que te da la capacidad de análisis es algo, o sea, como que es una herramienta que va de poder también, o sea, viene de comprensión lectora, de poder escribir, de poder, o sea, como que el análisis es algo, yo creo que es de las cosas más preciadas que tiene que guardar el abogado en su profesión y creo que es lo que te hace buen abogado, tener una buena capacidad de análisis e interpretación y poder tomar, otra cosa que me parece importante es tomar una decisión, o sea, poder decirle a tu cliente como es por aquí, o no es como bueno, depende. O sea, el bueno Mm, depende está, o sea, como que hay casos de casos, ¿sí? O sea, no te estoy diciendo, no te sí. estoy cerrando la puerta. Pero yo creo que uno como, uno como abogado sí tiene que decir como, mira, ¿sabes qué? Yo iría por esto, me iría por esta postura, por A, B, C, D, F, G. O sea, como que, y eso, mira, y por cierto, trayendo el tema de la inteligencia artificial, esa solución de Do Not Pay, o sea, me parece Ujú. maravillosa
Pero yo decía, bueno, trae un do not pay en Colombia, no te, o sea, no voy a decir imposible, pero es como, Depende. o sea, el que lo haga, o sea, el que lo haga de verdad es porque se alió con el gobierno para poder, o sea, como para poder sacar las cosas de manera rápida. Porque siento que como que es una solución muy de primer mundo donde, claro, en todos los países existe burocracia, pero que de alguna manera las cosas andan. O sea, como que yo siento que acá las cosas son muy, muy de taquilla. No, y es que justamente pues tú mencionas Do Not Pay y Do Not Pay nace porque al fundador de Do Not Pay le pareció increíble que tenía que acudir con un abogado para reclamarle a la aerolínea con la cual tuvo un inconveniente. O sea, mírate como un problema que es del usuario, de un man que no es abogado, de hecho, contrató a 4 abogados y les dijo, explíqueme cómo es este trámite y el man se fue de la universidad y se dedicó a automatizar eso. Y lo desarrolló y ahí está. Y hoy en día tiene una inteligencia artificial que la tienen más demandada en los Estados Unidos. Yo en la vida he visto tanta oposición a algo, pero también es justamente ese miedo, ¿no? El miedo claro, digamos, tú que has trabajado en firma, tú que eres abogada de firma, porque es que a ellos se les va a mover un poco el tema. O sea, yo creo que ahorita no, pero de aquí a 2030, de ahí para allá, yo creo que ya, porque justamente se cumplen cambios generacionales y el usuario legal, eso sí lo he percibido, por eso es que han nacido muchos abogados digitales, muchos abogados que venden sus servicios a través de redes sociales, es porque ya hay unos consumidores de servicios legales diferentes que ya no van y miran el directorio, el abogado no sé qué, o van a los premios de 500 legal y miran a ver qué abogado es el tope no sé qué, sino que buscan una persona que la sienten cercana a través de una pantalla, que siente que le está explicando el problema que a lo mejor tiene y lo contacta y casi siempre lo contrata. Sí, es que, ¿sabes qué me pasa con eso? Que me pasa personalmente. Mm, Cuando yo voy a un médico, ya no como entero de lo que me dice el médico, porque ya soy un usuario informado. ok, Ojalá pasara eso. Entonces, claro, esa analogía me gusta porque yo siento que cuando por ejemplo, está súper de moda el hashtag abogados TikTok, yo creo que la gente empieza a consumir un contenido y se van como se van como familiarizando con los términos legales, así estos no sean supremamente técnicos o así, o así no sean las verdades absolutas, pues, pero se van familiarizando con un contenido, van consumiendo el contenido y si la persona que está generando el contenido es súper interesante y tiene buen engagement y que me pasa, por ejemplo, con Urbe Finanzas y Urbe Abogado, o sea, que tienen un contenido interesante, no solamente son buenos técnicamente, sino que también tienen como una forma amena de explicar las cosas, pues ya el consumidor se va informando y entonces ya cuando van a un abogado, si no es que fueron a ese, pues ya están un poquito más como, listo, es que yo pensaba que esto era por aquí, o ya se atreven a opinar sobre algo que parecía antes la verdad absoluta, porque lo que estaba pasando en profesiones o sea, como las de abogado o las de médico, era que pareciera que la verdad la reservaba solamente la persona experta y especialista. Hoy en día la información es pública y la información, como tú dices, es poder. Lo que permite la inteligencia artificial es poder, o sea, yo creo que yo que trabajo en firma y que estamos trabajando con temas de inteligencia artificial es que va a ahorrar muchos tiempos de producción. Pero ujú, por eso te hablaba de lo de la capacidad de análisis, eso, como la inteligencia artificial también tiene sesgos, como igual, y como igual vas a tener que especializarte en prompting, porque tú le puedes preguntar a ChatGPT, pero también está mucho en los raciocinios lógicos de lo que quieres sacar de la información. Entonces, para que la inteligencia artificial vaya aprendiendo, si va a pasar un tiempo, yo creo que ese tiempo va a ser muy corto, pero sí va a pasar un tiempo y lo que vamos a tener entonces son abogados que tienen que ahondar en su capacidad de análisis y capaz irse a la creatividad, pues, o sea, van a tener que o van a tener que tener otras herramientas para poder hacer un muy buen prompting y poder ujú. tener mucha capacidad de análisis para tomar o sea, para ya tomar posturas un poco más contundentes frente a las cosas. Entonces, yo más que, bueno, y la otra cosa es que claro, lo que ya regula la ley como un típico trámite, ya lo va a poder hacer una inteligencia artificial. Entonces, claro, no vas a necesitar un abogado para poder hacer un trámite, ¿sí? Probablemente lo que se encarezca es el tema, o dependiendo de cómo lo legislen, ¿no? Pero entonces el tema de la representación legal, que tengas que pagar más cara por la representación legal o por la Sí, firma del ¿qué puede abogado, porque pasar?
claro. o que quiten esa barrera, o sea, que ya los trámites se puedan hacer en representación propia y que sea una inteligencia artificial la que te defienda, pues, o Sí, sí. pues como pasa, por ejemplo, no sé si tú te has puesto a pensar el tema de las manufacturas, las artesanías hechas a mano, hoy en día valen una cosa bárbara. Y tú vas y te compras un sombrero que hicieron 5.000 de esos en 10 minutos y pues eso es barato. Y lo mismo puede que pase acá, ¿no? También como que el trabajo del abogado, no quiero, migre como, o sea, el símil al artesano, ¿cierto? Porque va a seguir siendo muy manual, muy operativo y demás. Digamos, de esa clase de abogado, que yo siento que van a ser más bien pocos, eh, y se vuelva como una actividad muy, muy similar, porque donde están los cuellos de botella, estoy segurísimo, de aquí a un tiempo le van a meter tecnología. Estos procesos ejecutivos, temas, reclamaciones sencillas, los temas del consumidor. Esos temas yo creo que es lo que más genera como cuellos de botella. Pues no, es que muchos no necesitan abogado, es a lo que voy. Entonces, La parte de la subespecialidad es lo que va a ser preciado. Entonces, claro, lo que tú asimiles como un artesano va a ser como lo que sea un abogado demasiado dedicado como a un tema en específico, que se vuelva muy bueno en un tema específico, o sea, en un tema en que solo él pueda como, claro. no solo él, sino como que se subespecializa tanto que es como que al final hace custom fit al problema específico. Eso sí va a representar un reto bastante, o sea, no me lo imagino aterrizado, pero sí vamos para allá, definitivamente. O sea, como que Pues ya se ve, ¿no? eso. Digamos como Sí, que hay, digamos en el sector tradicional se ve que están los duros en ciertas áreas y es con ellos y para que vaya la fija. Porque también, pero claro, a la vez como que cuánto, o sea, lo que pasa es que también te presentas con un reto de, o sea, cuántas personas puede atender un abogado bien. ajá, también es cierto. Entonces, eso también es uno de de las soluciones que viene a resolver Justy, porque pues ¿qué pasa normalmente? O sea, hay cuotas, sí, que llenan las grandes firmas de abogados, luego vienen las medianas, luego vienen las chiquitas, sí, y luego ya vienen los profesionales independientes, pero o sea, hay demasiado problema legal por ahí andando. O sea, yo te diría que hay Ujú. demasiada oferta. Em, y entonces, claro, un abogado que atienda bien, o sea, yo te diría que 12 casos. ¿Qué va a hacer la tecnología o la inteligencia artificial? Que bueno, que ya entonces no atiendas 12, sino que atiendas 24 o atiendas 48, ¿sí? O sea, como que esto va a permitir que los abogados y las firmas de abogados puedan atender como un volumen, porque pues su capacidad de análisis o de producción va a ser, o sea, las horas que tienen que invertir, por ejemplo, leyendo y todo lo demás, ya lo va a hacer una inteligencia artificial. Pero igual, yo siento que igual va a existir siempre, o sea, o en este momento, o en este punto, sí existe mucha oferta que al final del día no es casada. Lo que pasa es que ahí te iba a Ajá. decir otra cosa, que era como la solución financiera del tema. Porque yo te hablaba un poco yo te hablaba un poco de que eh, la gente en este proceso de adultez, ¿sí? Entonces entonces yo tengo que ser responsable financieramente, tengo que entender que soy responsable legalmente y cuando tengo hijos, pues y me divorcio, me separo, no sé qué, o empiezo a tener problemas de trámite, ¿sí? O sea, temas con registro civil, tema que la sucesión de mi papá, la abuela, no sé qué tal. Y empiezan, bueno, ¿y qué es esto? Y yo no sabía que tenía que pagar impuestos, y yo no sabía que tenía que hacer la sucesión, yo no sabía que esto iba a costar tan caro, tal. Entonces, claro, esa premisa colombiana de no puede ser más caro el collar que el perro, viene a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la gente no es que no quiera resolver sus problemas legales. Obviamente la gente, o sea, ¿quién no quiere resolver un problema? Pues el tema está que tú tienes abogados y precios para todo. O sea, como que tú puedes divorciarte y puedes contratar al mejor abogado de divorcios, pero es el mejor abogado de divorcios te va a cobrar, no sé, 20, 30 millones de pesos por un divorcio. Y tienes el abogado que te divorcia por 600.000 pesos, ¿sí? Entonces, creo que la tecnología lo que va a hacer es cortar esa brecha de precios porque ya divorciarse, si por ejemplo es de mutuo acuerdo, es un simple trámite. Si ya es contencioso, pues tiene otras implicaciones. Pero lo que ha pasado también es que, claro, en esa distinción en qué es trámite, qué requiere realmente representación y qué requiere realmente materia gris, y lo que está dispuesto a pagar el usuario viene a ser, o sea, ahí tienes un gap, o sea, o tienes una brecha gigante que hay que empezar a llenar, porque a veces
la gente empieza a cotizar, entonces, claro, a veces la gente no quiere, a veces la gente no quiere pagar los honorarios de un abogado o no los ven justificados, ¿sí? Entonces eso también es un problema y creo que es un problema grande en nuestros países. Es que justamente, digamos, hablando con gente de firmas que también son grandes aquí en Colombia, yo me he dado cuenta que hoy en día los abogados agregamos muy poco valor, o sea, cobramos precio, hay unos que cobran un precio mayor, pero digamos el valor que recibes por lo que pagas muchas veces no es como relacionado, ¿no? O no tiene sentido. Mira, hay muchas cosas, o sea, de este tema me encanta porque, sobre todo viniendo de firma, ya puedo ver las falencias ya puedo ver las falencias de las estructuras tradicionales de firma. O sea, por ejemplo, estructuras jerárquicas en firmas, o sea, la carrera profesional de un abogado en firma, o sea, son cosas que hay que empezar a reinventar, o sea, no sé si la palabra es reinventar, pero que hay que empezar a reimaginarse porque ya no están funcionando, inclusive en las generaciones, o sea, ya un centennial no se te queda 20 años en una carrera profesional para que lo asciendan a socios, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas. El tema de la estimación de los honorarios por hora, y el tema de la combinación de horas o tarifa, o sea, yo soy muy fan del tema del legal project management porque eso me ha permitido capaz vender proyectos y no necesariamente pensar en que mi hora tiene un precio, ¿sí? O sea, como que... Y hay libros, o sea, y hoy en día hay libros y se está hablando como mucho en Estados Unidos sobre ese esquema de tasación de horas de los abogados, ¿sí? Porque tienes que, o sea, el abogado y sobre todo... o sea, hablo del abogado colombiano, del abogado venezolano, o sea, o sea, el abogado latinoamericano tiene que empezar como no sé si nuevamente, perdón que lo repita, a pensar dónde agrega realmente valor, ¿sí? Y sobre eso estimar. Cuando digo agregar valor es si realmente tu documento, si realmente es tu hora la que vale o el valor que estás generando con el documento y también el tipo de documento. Por ejemplo, yo siento que es un fracaso cuando un abogado redacta un contrato o sea, que su cliente no entiende. Eso, o sea, eso Total. para mí es un fracaso y eso no agrega valor, por ejemplo. Tampoco agrega valor, ojo, pero que tampoco agrega valor, que le hiciste un super legal design y tampoco es útil. O sea, porque también Ajá. digo, o sea, porque esa parte no se ha hablado. O sea, yo no sé si o sea, si lo has hablado en el podcast, pero como que mucha gente está hablando de legal design y como que, bueno, user-centric services y bueno, listo, hagamos legal design. Pero entonces cuando vas a la aplicación práctica de legal design, cuando la cláusula no es lo suficientemente clara, ¿sí? Eh, o cuando lo que trataste de transmitir en el documento por ahorrarte páginas, como que no es eficiente. Entonces, ojo con eso porque también, o sea, también me ha pasado que por mucha buena intención que uno tenga con el legal design, al final hay una cosa que se llama comunicación efectiva. O sea, como que Mm, a veces es mejor escribir, ¿sabes? O sea, como que a veces sí, o sea, por una razón es importante escribir y escribir efectivamente, ¿sí? A veces tampoco es tanto bueno, listo, incluyamos la fórmula de cálculo o sea, en el contrato de préstamo y súper bien, pero oye, escríbeme porque también necesito entender esa parte. Entonces creo que es como un tema de doble vía. es como un equilibrio entre la parte formal, que a veces puede ser necesaria. Yo digo, hay formalidades que son necesarias, especialmente en nuestra profesión, Sí. pero hay unas que son sumamente innecesarias. Y lo que tú mencionas, digamos que es un poquito un popular opinión, especialmente para los que les gusta y son muy apasionados por el diseño legal. Y es que justamente a veces, mm, que yo lo he escuchado especialmente de abogados tradicionales que dicen es que eso es hacer dibujitos. No, no, no. Es que No, pero precisamente no es eso. Y precisamente si a usted le han explicado qué es eso, muy seguramente la persona que le explicó qué es el diseño legal, muy seguramente no sabe. Y lo bueno de tener consumidores informados es que eso va a la larga a acabar un poco con los charlatanes. Y ahorita en el es tema que del legal tech, diste en el punto de opinión informada, porque también tú no has pensado que también el tema es como de transiciones.
Ajá. ¿Y qué tan preparado está tu consumidor para recibir, o sea, para recibir un documento que realmente sea efectivo para él? O sea, como que es que hay gente, o sea, es que lo que te quiero decir es como que así como hay usuarios que les gusta el legal design y lo entienden, o que te llegue el contrato literalmente fácil de entender, hay otros que, o sea, eso les genera desconfianza, ese tipo de entregables les genera desconfianza. Entonces también por eso hablo mucho de las transiciones, ¿sí? O sea, como que Mm, nosotros tenemos que, siento que estamos en un momento muy importante generacionalmente, los que somos abogados en ese momento, porque estamos en ese momento donde estamos viendo esas transiciones, ¿sí? O sea, y estas transiciones pueden ser pueden ser tan rápidas como no. Por ejemplo, una cosa que no te había hablado era que como directora de emprendimiento e innovación legal, estamos en varios procesos de transformación digital y me ha resultado curioso lo difícil que ha sido como en el mindset de los abogados imprimir ciertas cosas como digitales, o sea, como que no. inclusive tú sabes que las herramientas, o sea, voy a decirlo así, herramientas ofimáticas, o sea, todo lo que es Word, PowerPoint y Excel, tienen, o sea, tienen funcionalidades que a veces no son aprovechadas al 100%. Por ejemplo, la inclusión de textos automáticos, o sea, como que cosas que son literalmente sencillas, a veces como que a veces pensamos que el Word es como la hoja en blanco y ya no. O sea, Ajá. puedes una cantidad de programación alrededor de Word que, o sea, o sea, te quedas loco. Em, Cuando montas también a abogados tradicionales como en el tema de legal project management o gestor de proyectos, también es como hay resistencia a o sea, y hay resistencia al cambio. Eh, sí, o sea, no sé, siento que están como, o sea, siento que estamos como que tan embalados en el análisis, por ejemplo, de un litigio, o sea, o de la respuesta, que como que olvidamos que son las mismas herramientas en las que trabajamos, las que nos pueden dar como una ventaja competitiva frente a los demás. Y eso es, o sea, como que eso es súper importante. No, total. Y eso yo, por ejemplo, yo lo he visto mucho, yo vengo trabajando en temas de automatización legal aproximadamente los últimos 5 años. Los he hecho en sector privado y público. Y me he topado de todo. Y de hecho hace poquito me invitaron Nicolás Lozada me invitó a cerrar una clase de maestría, en la maestría de Derecho Administrativo en la Universidad Externado. Y justamente yo monté varias cosas. Yo no quería que aprendieran a hacer algo, sino que se fueran con una idea. Y es que podemos hacer mejor nuestro trabajo y ser mejores abogados, pero pues tenemos que ser curiosos, ¿no? La primera tenemos que saber que tenemos un problema y luego ir a mirar cómo lo podemos resolver. Yo les mostré como varias soluciones y ahí sí ellos empezaron, pero eso también lo puedo hacer con esto. Pero yo también puedo optimizar esto, tarea mecánica repetitiva, no sé qué, de tal manera. Y yo, sí, 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 claro, pero ten en cuenta estas limitaciones. Por eso, mira otras alternativas, busca en internet, en YouTube lo puedes encontrar también. Y ahí uno se da cuenta que tampoco es que sea como un tema del otro mundo, sino que más bien depende más bien de nosotros y de la voluntad que tengamos de realmente cambiar la manera en la que trabajamos y como le llaman por ahí, nuestro flujo de trabajo. Sí, exacto. Tener muy claras las responsabilidades o sea, y una capaz, cuando yo te hablaba de legal project management, o sea, a mí me ha servido mucho para organizar equipos del tema de sentar en esta metodología de literal, pongamos todas las actividades que hay que hacer alrededor, porque o sea, porque la actividad no necesariamente es hacer el memorando, ¿sí? Y como que poner la opinión legal y buscar, o sea, sino que va desde senté, me abrí, tuve que hacer una investigación sobre estos temas, tuve que escribir la introducción, el desarrollo, la conclusión, tienes que revisar, o sea, como que cuando ya tú te pones a desagregar todas esas actividades, te puedes dar cuenta dónde puedes hacer eficiencias, ¿sí? Dónde tienes que, o sea, dónde puedes agregar valor, que también esa parte es súper importante, dónde puedes agregar valor y que puedes, o sea, y que literalmente tienes que delegar también. Eso, o sea, como que eso es súper, súper, súper importante, pero a veces siento que como que, bueno, lo que te digo, para ser amable con el tema, es como que creo que una transición y una curiosidad de parte del abogado que se quiera meter en estos temas, porque yo creo que ya se nos exige ser también mucho más integrales. O sea, ya hoy en día Total. no se nos exige solamente un único conocimiento ni subespecialización. Yo creo que en vez de llenarnos de especializaciones es como que también, bueno, que también tienes que brindar a la mesa, o sea, cómo también puedes resolver un problema a través de, o sea, utilizando otro tipo de herramientas, ¿sí? Ujú, total. Bueno, Claudia, antes de irnos, y ya para ir terminando, me gustaría que nos dejaras, si nos quieres dejar redes sociales tuyas,
pero las de Justy, donde les pueden escribir, donde les pueden contactar, donde les pueden molestar, hacer preguntas, contarle chistes. Bueno, entonces nos pueden ubicar primero en web www.justy.com. Justy con Y doble I. Entonces, Yustii. Luego, y ya luego en redes siempre estamos como Justy Legal. Entonces, tanto en Instagram como en TikTok, siempre búsquennos como Justy Legal. No voy a dar mis redes, pero pues si alguien quiere escribirme alguna inquietud frente a Justy, entonces 321-953-5825, por ahí estoy en línea en WhatsApp. Soy de puertas abiertas, entonces como que lo que me quieran preguntar. Buenísimo. Bueno, Claudia, muchas gracias por este tiempo, por estar aquí, por tener esta charla tan amena, tan bacana. Creo que hablamos de todo, se nos extendió en muchas Hablamos de cosas. todo. Pero yo creo que era una charla necesaria. Es que de estas cosas es triste que en los espacios que se suelen abrir, pues no se hablan de esto porque es a la larga lo que va a venir trayendo ideas más concretas a la mesa, ¿no? Muchísimas gracias, Jordan, por la invitación. O sea, tuvimos muchas, o sea, hablamos de muchas cosas y creo que inclusive daría para otro podcast. Me encantaría como, o sea, bueno, de estar acá de invitada fija porque creo que podemos cortar mucha tela de muchos temas que tocamos aquí, así así de a poquitos. Buenísimo. No, claro que sí. Aquí las puertas abiertas, cuando quieras estar por acá. Yo por ahí inclusive tengo varias ideas porque eso, cuando uno tiene a la mano datos, te das cuenta que hay que también cambiar. Entonces, vienen muchas cosas interesantes para el podcast, para el contenido que se está creando acá, para el público y la comunidad que se ha estado creciendo. Entonces, te voy a tener en cuenta, muy en cuenta, de verdad. Voy a aprovechar esa invitación y la voy a aprovechar. Bueno, Jordan, muchas gracias. A ti. Y a mi público de Charla Legal, quiero agradecerles por estar acá, por acompañarnos en este rato, por escucharse todo este episodio. De verdad, muchísimas gracias. Ya saben que todos los lunes nos vemos a las 7 p.m., hora colombiana, con un episodio nuevo de Charla Legal. Y estén muy pendientes porque les voy a estar contando justamente cuáles van a ser esas nuevas dinámicas que vamos a tener aquí en el podcast. Chao pues.